Estamos de vuelta en Noticero y vamos a ir de lleno con un tema que en las últimas semanas la verdad que se habló mucho y es la ley de inocencia fiscal, una iniciativa que promete cambiar la relación entre los contribuyentes y el Estado. Pero también se habló mucho de Manuel Adorni, el ex vocero presidencial y actual jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei. ¿Por qué se habló tanto? Porque enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Y sobre este tema, que da tanto para hablar, que a veces nos genera un poquito de confusión, decidimos contactarnos con el contador y abogado especialista en derecho tributario, el doctor Marcos Sequeira. Muy buenos días, doctor. Un gusto conocerlo. Mi nombre es Andrea Bernardi. Le doy la bienvenida a Noticero. Muchas gracias, muy buenos días. Un placer estar con usted. Gracias por su tiempo. Le queríamos consultar, doctor, ¿qué es exactamente la ley de inocencia fiscal y qué cambia respecto del régimen anterior? Bueno, esta ley en realidad es lo que solemos llamar una ley ómnibus porque trae modificaciones a tres o cuatro normas muy importantes, ¿no? Una de ellas es disminuir el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias que estaba en 5 años para inscriptos y en 10 años para no inscriptos. Acá se reduce a 3 años. O sea que el Estado puede buscar y revisar obligaciones 3 años para atrás. Ujú. Esa es una de las reformas. La otra, que es ya entrando en puntos más polémicos, es respecto al régimen penal, tributario y previsional. Es decir, vinculado fundamentalmente con la evasión de impuestos. Eh, la norma que regía hasta los primeros días de enero de este año tenía cifras realmente muy bajas. El que evadía más de 1,5 millones, por ejemplo, ya tenía una pena en expectativa de 2 a 6 años. Y el que evadía más de 15 millones de pesos ya tenía una pena en expectativa de 3 años y medio a 9 años. O sea, eran montos bajos. Eso se actualizó en cifras muy, muy, muy importantes, muy altas, y consecuentemente todas las causas, el porcentaje que se ha dado a conocer es el 90% de las causas que se venían tramitando en el país, como esta ley dice, dejó de ser delito ya, Ujú. el que va a menos de 100 millones de pesos, consecuentemente, o 1.000 millones para la evasión calificada, todas las causas que estaban en curso en la República Argentina por evasión han quedado sobreseídas. Queda un grupo muy reducido de causas todavía, pero digamos, ya ha sido una decisión de política tributaria que me parece hacía falta hacer un ajuste en estos montos mínimos de evasión porque habían quedado muy desactualizados. Bien. Pero me ocurre que se ha ido un poco de la mano. El otro tema es muy polémico, que hablándolo con colegas del exterior, ¿no? Tanto en Estados Unidos, lo que es el derecho anglosajón, como en el common law en Europa, nunca se ha sancionado algo parecido a este régimen simplificado de impuesto a las ganancias. ¿En qué consiste el régimen simplificado? Por favor. Te presento una declaración jurada de impuesto a las ganancias omitiendo dos puntos que son importantísimos. Uno de ellos es el consumo y el otro es el incremento patrimonial. Vale decir que cuando uno determinaba antes el impuesto a las ganancias, o en el régimen general lo va a seguir haciendo, estos dos aspectos son esenciales para poder saber cuánto se obtuvo en realidad de beneficio grabado. Sin El duda, es una consumo, relación entre consumo y lo que puedo llegar a ahorrar o lo que se puede haber incrementado en mi patrimonio. claro, y este perdón que da el Estado en el régimen simplificado
por el año 2025, permite que uno pueda tener 10 pesos el 1 de enero del 2025 y tener, no sé, 500 millones de pesos, o 600, 700, 800 millones de pesos al 31 de diciembre. Y no tiene obligación de dar las explicaciones de dónde obtuvo ese dinero. Pero Convengamos que esa adicionalmente, situación, para el común denominador de la gente que depende de un salario mensual, no es la realidad. Solamente, y por así decir, entre comillas, beneficia a unos pocos que puedan hacer ese incremento exponencial. absolutamente. Y además, esto viene acompañado de una ley de tapón fiscal, porque el que adhiere a ese régimen tiene también un freno para que el Estado no pueda investigar hacia atrás. O sea, presenta la declaración jurada del régimen simplificado de impuesto a las ganancias, aunque no haya tenido un incremento patrimonial, de pronto lo inventa para en el futuro poder decir, cambié el auto, compré una casa, pero la plata la tenía, porque acá no hay consecuencias impositivas, y se obtiene además el beneficio del tapón fiscal, ¿no? El pago tiene efecto liberatorio y el Estado no puede ir hacia atrás, salvo que encuentre diferencias que sean muy significativas y donde se podría llegar a caer este perdón fiscal. Y vinculado con el licenciado, el contador Adorni, bueno, él hace casi 48 horas, antes de ayer, a las 10 de la mañana, se adhirió a este régimen y pese a lo cual él ha salido a dar explicaciones, tratando de mejorar un poco lo que había dicho antes, ¿no? Haciendo más. Justamente, perdón, justamente le quería preguntar por esto. Usted fue muy contundente con su opinión con respecto a las declaraciones de Adorni en el día de ayer. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Usted habló de una especie de autoconfesión. Sí, efectivamente, me llama la atención porque Adorni no es abogado, es contador público y, y bueno, no se estudia derecho penal en la carrera de contador público, ¿no? Pero hay cuestiones básicas y salir a decir públicamente que él evadió impuestos, que él cometió delitos, él usa la palabra delitos, y a continuación trata de justificarlo porque todos los argentinos poníamos la plata en el colchón, según él, y que él lo que hizo fue lo que hicieron todos los demás. Bueno, eso es un delito, la autoconfesión de un delito, que si tuviésemos un país con una justicia imparcial, independiente, eficiente, ya lo tendrían que haber tomado de las orejas a Dorni y lo tendría que haber citado a algún fiscal o algún juez de control para imputarlo. Ya habría un proceso criminal por la presunta comisión de delitos que son delitos de orden público. Así que me llama la atención porque hasta el sentido etimológico de la palabra delito lo conocemos todos, no hace falta ser abogado ni ser especialista. Y él, bueno, sale con esta lectura del delito, más algunos comentarios que él ha hecho público, ¿no? Como por ejemplo, ya lo había hecho respecto del préstamo de estas dos viejitas jubiladas para comprar un departamento, una propiedad, el haberse ganado con cibermonedas $300.000, como si fuera muy sencillo esto, y justamente en el momento en el cual él dice haber realizado las operaciones con criptoactivos, era mal momento, o sea que él debe ser el único que ganó, porque en general todas las criptos y las que él menciona se vinieron abajo. Y bueno, la verdad que, como lo he expresado, da un poco de vergüenza ajena, ¿no?
Sí, da vergüenza y también genera mucha bronca e impotencia, porque este tipo de situaciones ponen en evidencia que no somos iguales todos ante la ley. Sí, evidentemente hace mucho que esto sucede, ¿no? No es un problema únicamente del país, pero en República Argentina, sin lugar a dudas, es un problema gravísimo, porque yo he tenido causas donde se ha detenido a un sujeto por robar un jabón en un supermercado. Y por eso, por ese jabón que robó una persona evidentemente necesitada, tuvo actuación de Fiscalía de Instrucción, juez de control, Cámara de Acusación, Cámara de Crimen y por último Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es Y mientras ilógico. tanto, todos esos años el señor estuvo detenido por robar un jabón. Y bueno, y a la par suceden este tipo de cosas, donde se roba medio país y no sucede absolutamente nada, ¿no? Donde hay una inercia enorme por parte de la justicia y donde las esperanzas eh, se van agotando en la medida que transcurre el tiempo y uno conoce algunas cosas, ¿no? Porque hasta ser malo en ocultar. Normalmente el que comete un crimen lo planifica y lo oculta. Y no te entrevista que me hacían ayer o antes de ayer, me comentaban que el juez Lijo, que es el juez que tiene a su cargo las causas de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, había viajado ya, creo que con uno de sus hijos y conjuntamente con el ministro de Justicia, Miáquez, al exterior, siguiendo este viaje pagado por el Estado Nacional. Es decir, Adorni está pagando el viaje al juez que lo tiene que juzgar. Que en lugar de estar viajando, el juez, Sí, la independencia de los poderes, una vez más, queda en evidencia que no existe, que hay protegidos, que hay intereses y realmente esto afecta a un país que pretende ser democrático, que pretende ser transparente o a los funcionarios que llegaron a ocupar cargos importantes, estratégicos, justamente basándose en un discurso totalmente opuesto a esto. efectivamente, yo creo que todos quienes votamos al presidente Milei lo hicimos bajo la convicción de que él iba a llevar al país y por una situación complicada, sobre todo para la clase menos favorecida económicamente y la clase media argentina, pero que era un sacrificio que se iba a hacer a la par de una excelente administración de los recursos. No, yo creo que no nos podíamos, no nos queríamos llegar a ver por estas situaciones que se está planteando, ¿no? Y por una justicia que ahí es el meollo del problema, que sigue dejando muchísimo de ser, que no es independiente, no es imparcial, y bueno, ningún país del mundo que no tenga un sistema de división de poderes efectivo ha logrado sostener democracias serias. Ujú. Eh, Estamos hablando de toda esta situación del caso Adorni y cómo afecta. Sin embargo, hay algunos especialistas que dicen que esta ley no protege frente a investigaciones por enriquecimiento ilícito o lavado. ¿Es así? ¿Usted cómo lo ve esto, doctor? Sí, efectivamente, esta ley lo que perdona es el impuesto que se dejó de pagar, que se evadió o se eludió, vamos a hablar en el mejor de los casos, que no se hizo con dolo, pero no exime a los delitos que precisamente se están juzgando en Comodoro Pi, que son el del lavado de activos o delitos contra el orden económico y financiero, así se llaman en nuestro Código Penal, y tampoco exime el delito de enriquecimiento ilícito. Ahora bien, eso
no está cubierto por el régimen de inocencia fiscal. Pero si yo juez o yo fiscal tengo una causa de enriquecimiento ilícito y tengo una causa de lavado de activos y tomo conocimiento, porque esto se hizo público hace 3 días, de que Adorni se había adherido a este régimen y anda por todos lados explicando esto de la plata de la viejita y cómo él es el as de el manejo de criptomonedas, La etcétera, plata que y entra este encontró luego régimen de la muerte de su padre con su hermano. Es casi también. de una historia de comedia, Sí, 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 sí. triste. Lo único que le falta, una vez tuve un cliente, ¿no? Que dijo que había encontrado en un terreno baldío 10 millones de dólares. Ay, Y bueno, Dios. usted los encontró, los 10 millones de dólares. Bueno, y me quería hacer creer a mí que eso era la verdad. Bueno, no, no hay peor cliente que el que no le dice la verdad a su abogado, ¿no? No, no le fue bien, yo no le creí nunca, y el fiscal no le creyó. Y ¿quién va a perder 10 millones de dólares? No, Y realmente es es muy muy loco el loco. planteo. Y acá lo que también es muy loco es porque yo no puedo, ni usted, entrar a conocer esa declaración jurada que presentó Adornio, su mujer, 10 días antes. Pero el juez y el fiscal pueden pedir levantamiento del secreto fiscal, tienen facultades para hacerlo, y frente a una situación así tan grotesca como esta, Adorni, el juez y el fiscal ya deberían haber pedido el levantamiento del secreto fiscal y que le proporcionen la información que está en esta declaración jurada de ganancia. Porque desde el punto de vista de estos delitos que no quedan dentro del perdón fiscal, hay 2 delitos que están investigando y que la información que se brinda ahí es crucial. Entonces, esa información, esa declaración jurada, debería estar ya en manos del juez y fiscal y se agravaría seguramente, porque la prueba va a ser muy categórica, la situación procesal de Adorno. Este, Diría que a esta altura ya debería estar detenido Adorno. Doctor Sequeira, ¿usted cree que este caso, Adorni, con todos estos vericuetos que ha tenido y estas autoconfesiones y hasta estas elucubraciones, puede terminar en una modificación de la ley de inocencia fiscal? Mire, se está hablando de modificar la ley de inocencia fiscal, pero lo que hay que tener en claro es que si llegase a suceder eso, los efectos de la nueva ley van a ser siempre hacia el futuro, nunca hacia atrás, salvo que sean leyes más benéficas. Que ahora que ha saltado todo esto, algunos políticos, incluyendo legisladores, dicen, bueno, sancionamos esta ley en diciembre del año pasado, pero no nos dimos cuenta todo lo que podía llegar a suceder. La cambiemos, por ejemplo, excluyendo a los funcionarios públicos, que siempre se ha hecho en otras leyes semejantes anteriores. Bueno, si lo cambian, no va a afectar la situación de todos quienes ya se hayan adherido a este régimen de inocencia fiscal. Va a tener efecto hacia adelante. O sea que esta situación pasaría como un caso más y casi como una anécdota, por así decirlo. Mm, es una apreciación que desafortunadamente, desde el punto de vista de la técnica jurídica o de la dogmática jurídica penal, me da la impresión de que sí, esto por la experiencia va a quedar absolutamente en la nada. Y nosotros conocemos hasta ahora el caso de Adorni, pero hay otros funcionarios que están en la administración pública en cargos importantísimos. Incluso hay un juez de cámara, me informaron hace unos minutos, que también
han y vienen adhiriendo a este régimen. Entonces, el tema va más allá de lo técnico, va a lo moral, Sí, a va lo al ético. punto de vista ético y a cómo nos sentimos también el resto de los ciudadanos ante estas situaciones que vemos que, la verdad, no quiero ser grosera, pero eso es una tomada de pelo, es una Absolutamente. falta de respeto. No sabe las llamadas que uno recibe en el estudio diciendo no puedo pagar la cuota del monotributo o no puedo pagar este, el formulario 911 de la Seguridad Social de retenciones y aporte o me hizo el plan de pago que me ofrece la DGI por esta deuda, me la duplica la deuda, entonces ¿cómo voy a hacer para pagarla? Bueno, las empresas que se concursan, que quiebran, y bueno, a la par tenemos toda esta situación, esta malandrada, que, bueno, hacen que sea no solamente inequitativo, injusto, sino que es un desaliento para los buenos ciudadanos y es un canto de sirenas para los delincuentes. Esa es la situación que más nos duele, ¿no? En un país que pretende salir adelante y hacer las cosas bien, o que fueron discursos de campaña, que esta situación quede como si nada. Y esta realidad que usted acaba de comentar, ¿cuántos ciudadanos queremos ponernos al día con o cumplir con las obligaciones que nos corresponden y se nos hace cada vez más difícil? Doctor Sequeira, le agradezco muchísimo su tiempo, la explicación que nos ha dado con tanto detalle. Eh, Esperamos a futuro poder tener otras noticias que sean más agradables y que usted nos pueda explicar cómo se mejoran las leyes para que sean equitativas para todos. Les agradezco yo muchísimo este contacto y por supuesto quedo siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Bueno, para aclararnos un poco esta situación, cómo estamos, cómo nos afecta a nosotros también, porque somos ciudadanos del mismo país y la ley se debería aplicar a todos por igual, pero lamentablemente este es un ejemplo más de que al menos en Argentina no sucede. Vamos a cambiar de tema. Tenemos a nuestros compañeros que nos enviaron columnas y noticias para actualizarnos en este noticiero semanal. Muy buenos días a la oyentada del noticiero. Arrancamos por la estrella de la semana. El INDEC confirmó que la inflación de mayo fue del 2,1%, una baja respecto al 2,6% de abril y el nivel más bajo en lo que va del año. En los primeros 5 meses, el acumulado ya va en 14,7% y el interanual quedó en 33,2%. ¿Es una buena noticia? Sí. ¿Alcanza para festejar? Bueno, es como cuando el médico te dice que la fiebre bajó, pero vos seguís en pantuflas y con té de jengibre al lado. Los rubros que más subieron fueron comunicación 3,4% y educación 2,9%. Y como siempre, alimentos volvió a meter presión, subió 2,5% y fue la división con mayor incidencia en casi todas las regiones. Panificados, cereales y lácteos siguen marcando el pulso del changuito. Mientras tanto, en el frente cambiario, el dólar oficial y el blue siguen en modo quietud sospechosa, sin grandes movimientos, y ya sabemos, en Argentina, cuando el dólar no se mueve, uno empieza a mirar para los costados. En los mercados financieros, el riesgo país perforó los 450 puntos básicos, su nivel más bajo en 8 años, y las acciones argentinas en Nueva York subieron hasta un 14%, un respiro para los que miran pantallas todo el día. En lo cotidiano, la canasta básica volvió a subir 2%, y una familia necesitó 1.500.000 pesos para no ser pobre. Sí, 1,5 millones. El número ya dejó de sorprender y empezó a doler. Mientras el gobierno celebra la desaceleración inflacionaria, los economistas advierten que el segundo semestre va a depender de 4 palabras que ya conocemos de memoria:
Sin repetir y sin soplar, tarifas, combustibles, alimentos y salarios. Si alguno de estos se despierta mal, el 2% mensual puede durar menos que un feriado puente. Así que, oyentada querida, respiremos hondo, la inflación aflojó, los mercados sonríen, pero el bolsillo sigue en terapia intermedia. Soy Alejandro Nava y esto fue La Economía de a pie. ¿Nos escuchamos el viernes que viene? Yo les traigo un poco de lo que fueron los dos Rivers de Lali Espósito. Estos dos shows se dieron el sábado y el domingo, 6 y 7 de junio, en el cual hubo mucha emoción, muchos fans, llenó de hecho los dos estadios de River. Los agarró la lluvia, el sábado estuvo todo bien, el domingo les agarró la lluvia a todo el público, salieron empapados, había muchísimos videos de la gente empapadísima. Pero bueno, lo que todos remarcan es que la pasaron muy bien, porque Lali dio un show espectacular. Hubo muchos invitados, pero la principal y la que realmente habló todo el mundo fue Kylie Minogue, una artista de mucha trayectoria, que tiene muchos hits, en el cual, bueno, en el show cantaron 2 canciones juntas. La gente la verdad que no se lo esperaba. Después hubieron otros 2 invitados, Dillom y Miranda, con el cual Lali tiene canciones con ellos. Entonces, bueno, la gente como que ellos ya se los esperaba, porque bueno, al saber que tiene canciones, y siempre en los shows de Lali ellos estaban. Después, Lali el lunes, después de los 2 shows, dio una nota y dijo que ya tenía planeado hacerle un homenaje al Indio Solari, el cual falleció el viernes 5 de junio, y que justo fue casualidades de la vida, de que ella ya lo tenía planeado, lo venía hablando con el equipo, de que ella quería cantar algunas canciones de él, y justo antes de los shows el cantante fallece. Bueno, en el show hubo mucha emoción de parte del público, de parte de ella, del gran homenaje que le hizo. Así que bueno, eso sería un resumen de lo que fue los 2 shows de Lali. El turismo de nieve forma parte de la recuperación turística en la Argentina. Así lo aseguró el secretario de Turismo y Ambiente Daniel Scioli, que junto con el gobernador de Río Negro Alberto Boretilnec y el intendente de San Carlos de Bariloche Walter Cortés presentaron la oferta turística de invierno de San Carlos de Bariloche en la ciudad de Buenos Aires bajo la consigna Bienvenido al invierno a casa. El evento fue organizado por el ente mixto de promoción turística de Bariloche en Palermo. Corrientes se prepara para una nueva edición del torneo de pesca variada embarcada de la Triple Frontera. Montecaseros es la localidad de la provincia que vivirá una edición más del torneo de pesca variada embarcada de la Triple Frontera. La cita es para el próximo domingo 14 de junio, teniendo al río Uruguay como escenario en el que se aguarda la participación de los amantes del deporte. Este concurso pesquero convoca a fanáticos de toda la región del sur de la provincia y también del norte de Entre Ríos, además de los países vecinos como Uruguay y Brasil. Neuquén presentará la categoría Embajador del Vino Neuquino. El Ministerio de Turismo y Ambiente y Recursos Naturales de la provincia presentarán el 12 de junio en la Facultad de Turismo la categoría Embajador de Vino Neuquino, una distinción destinada a reconocer a quienes promueven los vinos de la provincia. La actividad incluirá la presentación de sommeliers, vinotecas y bodegas regionales.